A finales de los 90, el entretenimiento tenía un dueño claro. Las cintas VHS eran tesoros frágiles y Blockbuster reinaba sin rival. Pero un día, un hombre llamado Reed Hastings se hartó. Tuvo que pagar $40 de multa por devolver tarde la película Apolo 13. Esa pequeña molestia cotidiana fue la chispa que encendería una revolución global. Era 1997. Hastings, un matemático visionario, y Mark Randolph, un vendedor nato, se sentaron a soñar con una idea radical: alquilar películas sin salir de casa. Nada de tiendas físicas, nada de multas por retraso. Solo un clic y un sobre que llegaría a tu buzón. Mientras Mark Randolph sostenía un disco en su mano, se preguntó: ¿y si esto llegara directo al buzón? En ese preciso instante, nació Netflix. Los primeros meses fueron un caos encantador y lleno de energía. Cada DVD era empaquetado a mano en una oficina improvisada. Las ventas eran modestas al principio, pero la visión era gigantesca: convertirse en la biblioteca de entretenimiento para la era moderna. Mientras tanto, el mundo digital explotaba en promesas y expectativas. Netflix lanzó su sitio web en 1999 y comenzó a crecer rápidamente. Pero cuando la burbuja de las .com estalló, muchos gigantes tecnológicos cayeron y Netflix tembló, sintiendo el abismo bajo sus pies. En el año 2000, en un intento desesperado por sobrevivir, Hastings ofreció vender Netflix a Blockbuster por $50 millones. El CEO de Blockbuster, en la cima de su poder, se rió en su cara. Hastings recordó más tarde: salimos humillados, pero con fuego en la mirada. Esa humillación se convertiría en su mayor motivación. Netflix encontró su salvación en la idea más simple y revolucionaria: una tarifa fija al mes. Sin límites, sin multas. Por primera vez, el cliente tenía el control total de su experiencia de entretenimiento. Este modelo de suscripción ilimitada cambiaría las reglas del juego para siempre. Mientras otros solo veían películas, Netflix veía patrones. Cada reseña, cada devolución, cada búsqueda alimentaba un sistema de recomendación que aprendía de tus gustos. Era el nacimiento del algoritmo de personalización, el oro invisible que les daría una ventaja insuperable. Entre 2001 y 2003, Netflix sobrevivió contra todo pronóstico. Mientras sus clientes aumentaban, Blockbuster seguía riendo, sin saber que la revolución ya había comenzado en las sombras y se estaba gestando en miles de hogares. En el año 2005, la compañía alcanzó un hito increíble. Envió su DVD número 1000 millones. El servicio postal estadounidense se había convertido en la columna vertebral de su operación, y el icónico sobre rojo ya era un símbolo cultural en todo el país. Pero mientras el negocio de los DVDs florecía, una pregunta obsesionaba a Reed Hastings: ¿y si las películas pudieran viajar por el aire, en lugar de por correo? La tecnología de Internet aún no estaba lista para soportar algo así, pero la paciencia también es una forma de audacia. Ese momento llegó en 2007. Netflix lanzó su servicio de video bajo demanda. Al principio, tenía pocos títulos y la velocidad de conexión era lenta, pero introdujo una palabra que cambiaría el mundo: streaming. Hastings, con una sonrisa de confianza, dijo: es pequeño ahora, pero cambiará el mundo. 3 años después, en 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. El gigante que se había reído fue devorado por la innovación que no supo ver. El humilde sobre rojo había vencido al imponente edificio azul. La victoria era simbólica y total. Netflix ya no enviaba discos, enviaba experiencias directamente a las pantallas de sus usuarios. Pero su mayor desafío estaba por llegar: dejar de ser un distribuidor para convertirse en un creador de su propio contenido. En 2013 dieron un golpe sobre la mesa. Sin un episodio piloto ni pruebas de audiencia tradicionales, Netflix apostó $100 millones en una serie basada en datos y coraje. El resultado fue House of Cards. El algoritmo había predicho el éxito, y acertó de lleno. Con esto nació el binge-watching, el maratón de series, la costumbre de ver una temporada entera sin descanso. El control del tiempo
pasaba definitivamente al espectador. La televisión tradicional, con sus horarios fijos, había muerto. Había nacido la era de Netflix. De un simple sobre de correo a un algoritmo global, Netflix no solo cambió el entretenimiento, lo reinventó. Pero el poder siempre atrae competencia. Y el mundo del streaming está a punto de convertirse en un brutal campo de batalla. En la próxima entrega, los dioses del cine bajan al tablero y la guerra comienza. Detrás de cada recomendación, cada portada personalizada, cada serie que nos mantiene despiertos hasta las 3 de la mañana, existe un corazón que nunca duerme. El algoritmo de Netflix. No tiene rostro ni voz, pero conoce los deseos del planeta entero. Para el año 2014, el algoritmo ya no solo predecía gustos, los moldeaba. Mientras Hollywood confiaba en la intuición de sus ejecutivos, Netflix escribía guiones con números. Sabían exactamente cuándo los espectadores pausaban un capítulo, cuándo se reían, cuándo se emocionaban. Cada clic era una confesión, una pieza de información valiosísima. Un ingeniero lo resumía así. Podemos anticipar si alguien terminará la serie en el segundo episodio. Entre 2015 y 2017, Netflix extendió su dominio a más de 190 países. Tokio, Madrid, Sao Paulo, Seúl. El mundo se unificó bajo una misma costumbre: presionar play. Ya no era una empresa estadounidense. Se había convertido en una fábrica global de historias. En 2015, Netflix lanzó Narcos, su primera gran producción internacional de éxito masivo. La mezcla de historia real, drama y una estética cinematográfica de primer nivel convirtió el oscuro mundo del narcotráfico en un fenómeno cultural. Netflix no solo exportaba series, exportaba identidad. Poco después llegó Stranger Things, una carta de amor a los años 80. La serie demostró que la nostalgia podía ser una mina de oro emocional. El algoritmo lo había visto venir. Millones de usuarios buscaban películas antiguas. Netflix les dio un recuerdo nuevo, hecho a medida. Ya no existían horarios, ni cadenas, ni canales. Netflix había colonizado nuestro tiempo libre. La televisión tradicional, con su programación lineal, envejecía en silencio, incapaz de competir contra la libertad de elección. Pero en el año 2019, los gigantes despertaron. Disney liberó su propio ejército: Marvel, Star Wars, Pixar. Apple apostó por el prestigio, HBO por su legado de calidad y Amazon por el poder ilimitado de su dinero. De repente, Netflix ya no era el pionero, era el blanco a batir. Cuando el mundo se detuvo en el año 2020 por la pandemia, las pantallas se encendieron como nunca. Netflix se convirtió en refugio, compañía y evasión para millones de personas confinadas. La plataforma creció como nunca antes, pero incluso las mareas más altas esconden corrientes peligrosas. 2 años después, la burbuja estalló. Por primera vez en su historia, el crecimiento se detuvo y las acciones cayeron en picado. El imperio tembló. Netflix tuvo que mirarse al espejo y enfrentar una nueva realidad. Y de pronto, desde Corea del Sur, llegó un fenómeno que nadie pudo predecir: el juego del calamar. Una historia local, hablada en coreano, conquistó al planeta entero de una forma viral e imparable. Netflix entendió una lección crucial. El futuro no hablaba solo inglés. Hablaba global. El algoritmo volvió a evolucionar. Ya no solo recomendaba, sino que aprendía a producir. Detectaba vacíos culturales y emociones universales, convirtiéndose en el productor invisible más poderoso en la historia del entretenimiento. Netflix exploró territorios nuevos: videojuegos, anime y experiencias interactivas como Bandersnatch, que cambió las reglas al permitir que el espectador se convirtiera en autor de la historia. Netflix no quería ser solo una plataforma. Quería ser un universo. Pero incluso los imperios del entretenimiento pueden ahogarse en su propio éxito. Demasiadas series, demasiadas cancelaciones, demasiado ruido. El público comenzó a sentirse abrumado y a dispersarse. La abundancia se convirtió en agotamiento. En el año 2023, Reed Hastings, el fundador, dio un paso atrás. El hombre que imaginó Netflix desde un simple buzón de correo cedió el timón.
El pionero se marchaba, pero su legado seguía transmitiéndose, byte a byte, a millones de pantallas. Hoy, cada noche, más de 200 millones de personas eligen Netflix. No por obligación, sino por costumbre. Netflix ya no vende películas. Vende rutinas emocionales que forman parte de nuestro día a día. El futuro ya no está solo en la televisión. Está en la inmersión, la personalización total y la narrativa viva que ofrecen la inteligencia artificial y la realidad virtual. Netflix lo sabe y, como siempre, observa, analiza y se prepara para adaptarse, del buzón a la nube, de la cinta VHS al algoritmo, de la risa de Blockbuster al silencio del mundo frente a una pantalla. Netflix no solo cambió una industria, cambió nuestra manera de mirar. Y mientras el mundo mira, Netflix sigue grabando. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.